Si estás viendo este vídeo es que has visto el quinto capítulo de la octava temporada de Juego de Tronos. Y si no lo has visto, te pido por favor que dejes de verlo porque si no te voy a hacer spoilers y no quiero hacer eso. Tras ver el capítulo, porque estoy grabando este vídeo justamente tras verlo, estoy con una mezcla de sensaciones y emociones encontradas, porque por una parte me ha gustado mucho lo que he visto y lo he disfrutado mucho, pero por otra parte no lo he disfrutado tanto y me encuentro con unas sensaciones muy raras. Como dije en el anterior vídeo, en el vídeo de la frustración, que si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí arriba para que le eches un vistazo, cuando algo no sale como deseamos o como algo de lo que estamos viendo no es lo que esperábamos, al final es normal sentirnos incómodos, sentirnos frustrados por lo que acabamos de ver. Es una reacción muy habitual. Por tanto, en el vídeo de hoy vamos a tratar de responder a una pregunta, tanto tú como yo, en base a lo que hemos visto en este capítulo, y que este capítulo sirve muy bien para tratar de responder a la siguiente pregunta. Y la pregunta en cuestión es: ¿corrompe el poder? Como hemos ido viendo a lo largo de la serie, todos los personajes han seguido una evolución que les ha hecho de alguna manera cambiar y dirigirse por un camino u otro. Todas las experiencias que han vivido los personajes en las distintas temporadas, al final ha desembocado en un final u otro, que nos puede gustar más o menos, pero al final es la evolución que ha seguido ese personaje. Y Daenerys Targaryen no es un personaje distinto a los demás, es un personaje que ha tenido su propia evolución. Es un personaje, es una mujer que ha sufrido mucho a lo largo de su vida, ha tenido muchas pérdidas, ha tenido la pérdida de su hermano, ha tenido la pérdida de su primer marido, Khal Drogo. Ha tenido la pérdida de amigos a los que amaba, como Ser Jorah. Ha perdido a dos de sus hijos, a dos de los dragones. Y todas esas pérdidas, incluida la de su amiga Missandei, al final han desembocado en que este personaje se sienta muy solo. Pero al final, todas estas experiencias que ha tenido, toda la evolución que ha vivido el personaje, también nos invita a pensar algo, y es: este personaje, ante todo, anhelaba el poder. Anhelaba tener el poder y el control sobre la situación. Pensad por un momento cuando liberó a los esclavos en el anterior continente. Los liberó, cambió el sistema, pero no hizo nada más por ellos, no se quedó a velar por su seguridad. Esto de alguna manera muchas veces me ha hecho pensar si este personaje realmente se preocupaba por sus ciudadanos. Estamos viendo que no. Cuando ha entrado en Desembarco del Rey y ha arrasado con la ciudad, ha dejado muy claro que lo que anhela ante todo es el poder, única y exclusivamente el poder. Y es aquí cuando la psicología tiene mucho que explicar, y es tratar de responder a la siguiente pregunta: ¿corrompe realmente el poder? Para tratar de responder a esta pregunta tenemos que entender en primer lugar que hay dos formas de poder político. Por una parte tenemos un poder político basado en la fuerza, cualquier tipo de dictadura, cualquier tipo de tiranía, que en este caso sería Daenerys Targaryen montada a lomos de Drogon arrasando Desembarco del Rey. Aquí no ha habido ningún tipo de negociación. Y por otro lado tendríamos un poder político basado en cualquier sistema legítimo, es decir, cualquier sistema que entendemos por una democracia, por algo que se haya podido consensuar, votar, etcétera, etcétera. Ante estos dos tipos de sistemas podemos entender que uno se basa más en la fuerza, en el poder, en ejercer ese poder. Pero tenemos que tratar de responder a la pregunta que nos hemos hecho al principio, y es: ¿realmente nos corrompe el poder? ¿Nos puede llegar a corromper este poder? Y para tratar de responder a esta pregunta tenemos que remitirnos a un experimento que realizó Stanley Milgram para estudiar todo esto, para estudiar cómo influía la obediencia hacia una figura de autoridad. No me voy a enrollar en contaros al detalle todo este experimento, todo el experimento que realizó Stanley Milgram, porque si no el vídeo se alargaría más de lo que quizás se nos alargue, pero si os interesa este tema, pues lo vamos a comentar, me lo dejáis en los comentarios y en próximos vídeos hago un vídeo específico sobre este tipo de experimento. Lo que quería saber Milgram en este caso es básicamente cómo influía esa autoridad, esa figura de autoridad a la hora de regular los comportamientos. Lo que este hombre hizo fue de alguna manera adjudicar a ciertos participantes una postura o una posición de poder. Un poder que ellos podían ejercer con una instrucción clara, que era dar descargas eléctricas a unos compañeros que estaban
realizando una serie de tareas. Si no hacían la tarea de la manera en la que se tenía prevista, de la manera correcta, automáticamente le tenían que dar una descarga, con la instrucción de que la descarga cada vez fuese mayor. Evidentemente no había descargas, los otros participantes eran compinches del experimentador, pero lo que se comprobó es que al final no tenían límites a la hora de dar descargas. Es decir, que con esa figura de poder, con ese poder asignado, al final iban incrementando las descargas que les iban dando y con ello, lógicamente, ejerciendo su capacidad de poder. Con lo cual este experimento de alguna manera nos puede ayudar a entender la pregunta que nos hemos hecho al principio, y es: ¿realmente el poder nos corrompe? ¿Nos puede llegar a corromper el poder? Y estos experimentos que se han realizado hace muchos años y que al final se han ido replicando en posteriores investigaciones, lo que nos demuestra es que al final, si se nos está adjudicando en una posición de poder, si se nos están colocando en una posición de poder, sin nadie que regule nuestras normas, nuestros comportamientos, vamos a seguir ejerciendo este poder. ¿Qué es lo que le ha pasado a Daenerys Targaryen? Que ella era la que tenía el poder, la que quería asumir el poder, y como no ha tenido a nadie por encima de ella, o incluso los que ha tenido a su lado se los ha ido cargando para que no la contrariasen en lo que ella quería hacer, el poder la ha ido corrompiendo. El ansia de tener más y más poder la ha ido corrompiendo, hasta que hemos visto lo que ha pasado en el penúltimo capítulo de la temporada, que ha arrasado Desembarco del Rey, sin importarle para nada las vidas de los habitantes. Y ahora otro punto interesante que hemos visto a lo largo del capítulo, y es esa reflexión o ese comentario que hace Daenerys sobre el miedo, sobre que a ella solo le queda el miedo, que los demás la tienen miedo y que a Jon Snow, o mejor dicho a Aegon Targaryen, le quiere, que el pueblo le adora. Y esto es muy importante porque muchas veces todos los políticos al final utilizan el miedo a la hora de mandar o lanzar sus discursos. El miedo es que en el último año han crecido en un 24% el número de millonarios. Lo que da miedo es que si seguimos así, en 2028 la natalidad caerá casi un 25%. Es esa apelación constante al miedo. No voy a detener la rueda. Voy a romper la rueda. Y me parece muy importante que distingamos en primer lugar los dos tipos de mensajes persuasivos, atendiendo al contenido de estos mensajes que pueda haber. Por un lado vamos a tener siempre mensajes más racionales y por otro lado vamos a tener mensajes más emocionales. Los mensajes racionales al final son aquellos mensajes que están basados en datos, en cifras, y son mensajes que al final la persona que va a captar ese mensaje o que va a asimilar ese mensaje es esa persona culta, es esa persona analítica. Pero la persona más emocional no va a funcionar muy bien con ese mensaje, va a funcionar mejor con mensajes emocionales, con mensajes que apelen al sentimiento. Que de hecho los nacionalismos se basan en eso. Y como el nacionalismo es el peligro de Europa, señor Rajoy, en Cataluña tenemos unas elecciones convocadas donde el nacionalismo ha intentado e intenta todavía destruir nuestro país. Y ahora que estamos hablando de lo emocional, tiene sentido preguntarnos si esta apelación al miedo es efectiva, es decir, cuál es el éxito o el porcentaje de éxito o de fracaso que pueda haber cuando se apela al miedo. En este caso en figuras como por ejemplo la de Daenerys Targaryen. Y en este caso me voy a remitir de nuevo a otro experimento que en este caso realizó Leventhal y colaboradores, donde básicamente querían comprobar si apelando al miedo se podía influir en ese cambio de actitud de los demás. En este caso lo que hicieron fue presentar a varias personas, a distintos grupos, contenidos de accidentes de coche. Un grupo de sujetos lo que vio fue escenas de accidentes de coche en una pantalla muy grande y muy de cerca, es decir, con miedo alto. Y el otro grupo vio esas mismas escenas de coche en una pantalla muy pequeña y alejados de la misma, es decir, con miedo bajo. ¿Y qué mostraron los resultados? Pues los resultados lo que mostraron es que estas personas, las que tenían moderado o elevado amor propio y que vieron esos mensajes en pantallas grandes, fueron más persuadidos a realizar distintas acciones preventivas que aquellos que tenían baja autoestima y que encima vieron ese mensaje en pantallas muy pequeñas. Y tú estarás pensando, vale, ¿y esto qué significa? Pues esto lo que significa es que cuanto mayor sea el miedo, cuanto mayor sea la alusión al miedo en aquellas personas con alta autoestima, mayor probabilidad hay de llevar a cabo un cambio de actitud. ¿Asesoraros sobre qué? Sobre cómo lograr lo que quiero.
el trono de hierro. Y que los mensajes con alto nivel de miedo no suponen una inducción a ese cambio de actitud en personas con baja autoestima, pero sí que en estas personas, cuando el miedo es moderado, sí que generan cambio de actitud. Y esto tiene sentido, porque si a una persona con poco amor propio, con baja autoestima, la induces miedo, no vas a conseguir que esa persona te haga caso, porque no es una persona que te seguiría. Y también que las apelaciones al miedo son muy efectivas cuando, además de aludir al miedo, cuando además de representar ese miedo, tienen instrucciones muy claras. Tienen instrucciones muy claras sobre lo que hacer. Tienen instrucciones muy claras sobre lo que hay que hacer. Y esto es algo que hemos visto en este capítulo. Hemos visto una alusión al miedo, es decir, Daenerys Targaryen a lomos de su dragón, y encima los Dothrakis, que son gente que la sigue desde hace miedo. ¿Por qué? Porque han visto de lo que es capaz, porque han visto que puede sobrevivir al fuego y que ella misma se ha cargado a sus anteriores líderes. Y además tenemos a Gusano Gris, que al final tenemos que entender que es una persona que ha sufrido también mucho, acaba de perder a su pareja y al final es una persona que está influenciada por Daenerys, la sigue porque fue ella la que los liberó, aludiendo a lo emocional, y también aquí puede que esté aludiendo a lo emocional, hacia la búsqueda de venganza, en este caso por la muerte de Missandei. Y por supuesto no me puedo olvidar al personaje de Jon Snow, un personaje que no se le puede caracterizar por ser un personaje emocional, más bien todo lo contrario, un personaje más racional. Y en este capítulo se ven muchas veces, yo he visto muchas caras que pone él, de alguna manera viendo que esto no es lo que quiere, que al final ha confiado en la reina equivocada, aunque no confiase en la otra, pero que este no es el camino que quiere seguir. Y de alguna manera aquí es donde vemos, donde la alusión al miedo en alguien que, primero, no te está comprando el contenido emocional, no está siguiendo tu contenido emocional, y encima ese contenido, esa alusión al miedo en una persona con alta autoestima, sin una instrucción clara, que es, bueno, ya hemos conquistado la ciudad, se han rendido, no tiene sentido continuar. Ahí se ha visto que no iba a seguir, que la persuasión de Daenerys no ha sido la suficiente. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo que, como os he dicho al principio, justamente lo acababa de grabar cuando he visto el capítulo. De hecho, este vídeo lo estoy grabando el lunes. No sé si lo subiré a lo largo de esta semana o ya al final, el domingo. Pero bueno, decir que, como he dicho al principio, me ha gustado el capítulo, me ha parecido un capítulo bueno. Bien es verdad que hay algunas partes, como pasa siempre, que te pueden decepcionar en cierto sentido, pero creo que nunca nos van a poder satisfacer a todo el mundo, ni en todos los sentidos, y creo que eso es lo bonito, para que de alguna manera podamos reflexionar, podamos opinar, podamos compartir opiniones sobre lo que ha pasado, y por supuesto que yo os traiga este tipo de vídeos juntando conceptos. Así que no cuento nada más por hoy. Me gustaría, sobre todo, como siempre, saber vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué os ha parecido el capítulo? ¿Qué os ha parecido lo que os he comentado a lo largo del vídeo? Si opináis distinto, si no. Evidentemente yo todo lo que os cuento está basado en la psicología, en estudios, en la ciencia, pero me gustaría, como siempre digo, conocer vuestra opinión. Así que un placer haber estado por aquí hoy. Un saludo, que paséis muy buen día y hasta la próxima.